Buenos días a todas y a todos. El motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer las actuaciones realizadas por el Gobierno de Aragón de forma transversal en varios de sus departamentos con motivo del Plan Corresponsables. Me acompañan para ello Antonio Martínez, director general de Innovación y Formación Profesional, y Teresa Sevillano, directora general de Igualdad y Familias. El Plan Corresponsables es un plan estatal que viene a poner en el centro las políticas públicas de cuidados. Es un plan que nace con vocación de permanencia. Durante el año pasado ya realizamos las primeras actuaciones y este año ya tenemos también aprobada su financiación. Por tanto, viene con vocación de quedarse y dar solución a esta cuestión que está tan de manifiesto en la actualidad como es el tema de la conciliación. Y es más, va un paso más allá porque hablamos de corresponsabilidad, que la corresponsabilidad debe ser entre mujeres y hombres, pero también con las administraciones. Y es aquí donde queríamos presentar las actuaciones realizadas y que realizaremos con motivo de este plan Corresponsables. Sobre todo, hemos tratado de abordar diferentes medidas en diferentes departamentos para que esta corresponsabilidad se dé de forma transversal y también integral, teniendo en cuenta las diferentes situaciones de nuestro territorio, la dispersión, teniendo en cuenta también al medio rural. Hemos contado con las comarcas, con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y, bueno, en definitiva, lo que queremos es que esta política se consolide y que cada vez sea más amplia y podamos abarcar a más familias y también a más administraciones. El plan Corresponsables, nos hemos marcado aquí los objetivos que, como decíamos anteriormente, tiene como objetivo principal facilitar la conciliación y la corresponsabilidad en nuestra comunidad autónoma, y esto lo hacemos bajo diferentes prismas, ¿no? Por una parte, creíamos imprescindible dignificar las tareas de cuidados, el trabajo de cuidados que, como sabemos, todavía recaen sobre las espaldas de las mujeres de forma obligatoria en la mayoría de los casos. Y es que si a la conciliación no le aplicamos perspectiva de género, al final se acaba convirtiendo en una trampa para las propias mujeres. En este sentido, hay que dignificar las tareas de cuidados y, además, ser corresponsables. Para ello, hemos creado, entre otras medidas, una bolsa de cuidados que más adelante os pasaré a detallar. Para este fin y durante el año 2021 hemos contado con más de 10 millones de euros en nuestra comunidad autónoma. Es la inversión más fuerte que se ha hecho en materias de política de conciliación y corresponsabilidad. Y bueno, para detallar la primera fase del plan Corresponsables, le voy a ceder la palabra a Antonio Martínez, director general de Innovación y Formación Profesional. Pues muchas gracias, María. Así es. Buenos días a todos y a todas. El Instituto Aragonés de la Mujer, junto a la Dirección General que yo represento, de Innovación y Formación Profesional del Departamento de Educación, acordamos desarrollar diferentes actuaciones dentro del Plan Corresponsables. Para ello se asignó una cuantía aproximada de 5,8 millones de euros. Con esas cuantías y con el apoyo de los centros educativos hemos llevado a cabo, fundamentalmente en los centros públicos y concertados de todo Aragón, la apertura anticipada del servicio de aula madrugadora, también la apertura de centros en horario de tarde, tanto para aquellos centros que estaban adheridos al proyecto de innovación de tiempos escolares como a los que no, así también como los centros de secundaria, el abierto por vacaciones en los centros de educación especial, exclusivamente la contratación del monitoraje, y también la adecuación de aquellos espacios de conciliación que se utilizaban para poner en marcha este proyecto dentro del plan Corresponsables. De esa manera, y con los acuerdos tomados, aproximadamente marcamos una ratio de 5 alumnos o alumnas en los centros educativos, salvo en la zona rural, que lo que hicimos es bajar esa ratio a 2 para que los colegios rurales agrupados también pudieran estar dentro del plan Corresponsables. Con todos estos datos que he pasado y con esa cuantía de 5,8 millones de euros, hemos sido capaces de llegar a 211 centros aragoneses, llegando a más de 9.000 alumnos, tanto en la jornada de mañana como en la jornada de tarde. El Departamento de Educación siempre ha tenido en cuenta la necesidad de conciliación corresponsable de las familias, impulsando desde hace ya muchos años la apertura de los centros. Y este curso escolar, gracias al plan Corresponsables, lo que hemos conseguido es que esta conciliación esté financiada para las familias. Pero además hemos conseguido acercar la conciliación al mundo rural, facilitando la incorporación al mundo laboral de las mujeres de ese entorno gracias a ese
espectro de horas que hemos sido capaces de cubrir con esa bajada de ratio de 5 a 2 que hemos hecho en la zona rural. Se han mejorado, es algo importantísimo también, las condiciones laborales de muchas monitoras y se ha permitido, algo que hasta ahora no era posible, que el alumnado de primero y segundo de la ESO pueda hacer uso de las instalaciones de los centros en horario de tarde, proporcionándoles un espacio de reunión y de participación en la vida de su comunidad educativa. Por lo tanto, y ya para finalizar, María y Teresa, hemos permitido que los centros mejoren sus instalaciones y adecúen sus espacios para la conciliación según las necesidades individuales de cada uno de los centros y según los programas o proyectos que han puesto en marcha bajo el paraguas del Plan Corresponsable. Muchas gracias, Toni. Para continuar, Teresa Sevillano, Directora General de Igualdad y Familias. Buenos días y muchas gracias por haber venido y también a quienes nos están viendo por streaming. Siguiendo lo que dice la directora general del IAN y el director general la directora del IAN, gerente del IAN y el director de Innovación Educativa, en este contexto que han descrito una ya he complementado Toni, y aprovechando la oportunidad que nos ofrecía el Plan Corresponsables del Gobierno de España y en el contexto de que la conciliación es una cuestión totalmente transversal, pues lo que hicimos fue plantearnos la necesidad de una acción conjunta y así dar respuesta a las necesidades cada vez más demandadas de las familias aragonesas en temas de conciliación. Y también para fomentar el empleo de calidad en temas relacionados con conciliación, fundamentalmente para los colectivos más vulnerables. Después de un primer encuentro ya comenzamos a trabajar y en una primera fase ya establecimos un marco de colaboración con el IAN para favorecer la conciliación corresponsable para las familias con menores de hijos o hijas de 14 años, puesto que esto es un requisito del Plan Corresponsables, que fuera para este año, luego nos explicará la directora, se ha ampliado afortunadamente a 16, pero el año pasado era a menores de 14 años. La dotación que tuvimos en la Dirección General de Igualdad y Familias fue de 503.000 euros para apoyos de proyectos a entidades sin ánimo de lucro, que fueron 485.000 y 18.000 euros para la homologación y acreditación por parte de para las personas que entren en la bolsa de empleo para que se les acrediten para estas tareas de conciliación que vamos a presentar el próximo día 21, lo que es el diagnóstico y lo que es el estudio. Dentro del el plan corresponsable nos ha permitido de alguna manera a nuestra Dirección General, a la Dirección General de Igualdad y Familias, el duplicar la dotación, la cuantía que teníamos prevista, puesto que al principio en los presupuestos del año 21 teníamos una partida de 530.000 euros en 2 proyectos y gracias al plan corresponsables la hemos podido duplicar porque ahora son, el año pasado fueron 1.015.000 euros y esperamos que se replique como mínimo con la misma cantidad para este año 2022. Detallo un poco lo del plan corresponsables. Recibimos los 503.000 euros que les he dicho y que se destinaron fundamentalmente a proyectos con entidades que publicamos. Lógicamente, se adhirieron y se concedieron 29 proyectos de otras tantas entidades que llegaron a 2.398 familias de todo el territorio de nuestra comunidad, con hijos e hijas, como ya he dicho, menores de 14 años. Para proyectos que incluyen, entre otros, pero fundamentalmente colonias de verano, también de respiro familiar, ludotecas, servicios de acompañamiento en domicilio, actividades fuera del horario escolar y otros proyectos más variados que faciliten la conciliación. Pero como ya les he dicho, aprovecho también para decir que a estos 503.000 euros se sumaron 530.000 de los fondos propios en 2 líneas de subvenciones, una también para entidades, 50 entidades, 57 proyectos. No puedo decir el ámbito de familias que ha llegado porque todavía se están subsanando y no tenemos la cantidad todavía. Y otra línea de subvenciones para comarcas, que se adhirieron 20 comarcas, 242 municipios
y 3.562 familias. Por mi parte, poco más, pero repetir que esta acción conjunta es porque la conciliación es un tema totalmente transversal y como se ve, pues queremos que sea una acción de Gobierno. Por eso estamos colaborando distintos departamentos del Gobierno de Aragón. Nuestro objetivo, en definitiva, es llegar al máximo número de familias de todo el territorio aragonesas que tienen necesidad de conciliar el cuidado de menores, en este caso, en el caso del plan corresponsables, y también responder a sus obligaciones. Yo creo que estamos dando soluciones, las soluciones que la ciudadanía nos está pidiendo, y tenemos la satisfacción tanto de las entidades, de las asociaciones, como de las familias que nos han dicho pues eso, que están satisfechas con la puesta en marcha de las acciones. Lógicamente, desde Igualdad y Familia realizamos otra serie de acciones de apoyo a las familias, pero que no es este el momento de explicarlas. Muchas gracias. Cualquier cuestión que me quieran plantear después, pues a su disposición. Muchas gracias. Continuaríamos entonces con la segunda fase del plan corresponsables. El plan corresponsables, entre sus objetivos, tiene, por una parte, el cuidado de menores hasta 14 años el año pasado y este año hasta 16 en espacios públicos, lo que hemos llamado cuidados en espacios colectivos, y, por otra parte, el cuidado a domicilio. Aquí estaríamos hablando de una cuidadora que se desplaza al domicilio para poder prestar ese servicio de las familias que lo pudieran necesitar. Solamente en la primera fase estaríamos hablando del cuidado en los espacios colectivos, y ahora vendría la ampliación de esos cuidados a domicilio y también en otros espacios que pueden ser públicos. Para ello, ¿cómo lo hemos organizado desde el Instituto Aragonés de la Mujer y en colaboración con las comarcas? En primer lugar, la creación de la bolsa. Hay una página web para inscribirse, que sería plancorresponsables.es. En esta página encontraríamos un botón para que las familias que quieren ser beneficiarias de este servicio se puedan inscribir, y, por otro lado, tendríamos el botón como oferentes de empleo, ¿no? Digamos que las personas que quieran prestar este servicio se pueden apuntar en ese enlace también, y tendrán que ir rellenando un cuestionario donde pues van a subir su titulación si la tienen, y si no la tienen estaríamos hablando tendrían que hacer una declaración con el tiempo que han estado cuidando para su certificación posterior. Y esa bolsa se va nutriendo, es una bolsa viva, donde ya tenemos a más de 500 personas inscritas ofertando sus servicios. Por otro lado, tendríamos los convenios comarcales, que expondré un poquito más adelante, pero deciros que en estos momentos contamos con 28 convenios comarcales ya firmados y esperamos llegar a las 33 en los próximos meses, en este año. Tendríamos un convenio con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, que se encargan también de dar soporte a las comarcas, a los municipios que quieran prestar, que quieran formar parte de este plan corresponsables, así como de algunas de las formaciones y también el seguimiento del plan. La bolsa de cuidados se compone de dos tipos de perfiles. Por una parte, tendríamos aquellas personas que tienen titulación relacionada con materia de cuidados, como pueden ser monitoras de tiempo libre, monitoras de comedor, técnicos en animación sociocultural, técnicos de turismo, o con aquellas personas que, sin tener esta certificación profesional, sí que tienen esta experiencia cuidadora. ¿Qué es lo que nos marca el plan corresponsables? Que van a tener siempre preferencia las mujeres víctimas de violencia de género, familias monomarentales o paradas de larga duración. Uno de los objetivos de este plan es favorecer el empleo y crear empleo de calidad. Y luego, además, en esta bolsa lo que hacemos es primar el criterio de cercanía para intentar que territorialmente se puedan dinamizar cada una de las zonas. En el apartado de demandantes, pues hasta ahora era familias menores con menores de hasta 14 años. Este año hacemos la ampliación a los 16 años. Tendrán prioridad aquellas familias, mujeres víctimas de violencia de género, familias monomarentales o que tengan más cargas de cuidados a su cargo. Es un servicio tendente a la gratuidad.
Nosotras lo que queremos con este plan es que la conciliación y la corresponsabilidad sea un derecho y por tanto, sea gratuito, y en el caso de tener que pagar por este servicio siempre se haría en atención a los criterios de renta. Si miramos la foto fija en este momento de la bolsa de oferentes, tenemos a 552 personas inscritas, de las cuales 530 son mujeres y solamente hay 22 hombres, lo cual viene a reforzar que todavía las tareas de cuidados las desempeñan las mujeres de una forma abrumadora en todo el territorio. De esa bolsa tenemos a 331 personas tituladas, a 221 personas que se han apuntado acreditando su experiencia, y si lo dividimos en provincias tendríamos que en Zaragoza se han apuntado 152 personas, en Teruel 18 y en Huesca 382. Hemos querido señalar el caso de Huesca porque vemos como tan solo de la Jacetania hay 142 personas inscritas y bueno, queríamos poner en valor el esfuerzo que están realizando para poner en marcha este plan corresponsables. Los convenios comarcales, firmados 28 en este momento, tienen diferentes objetivos, diferentes misiones. Por una parte, el cuidado a domicilio para las familias con menores de hasta 16 años. Por otra parte, contamos también con la posibilidad de ofrecer esos cuidados en espacios habilitados, espacios públicos habilitados a tal efecto. De esta forma, pues tendríamos la posibilidad de que varios menores estuvieran compartiendo espacio al cuidado de las monitoras que hiciesen falta. Por otra parte, cada una de las comarcas está realizando un estudio diagnóstico territorializado para tener una foto por territorios de cuáles son las necesidades específicas de conciliación y también cuáles son las peculiaridades territoriales. Y siempre teniendo en cuenta el principio de cercanía, porque, como decía anteriormente, lo que queremos es favorecer las sinergias dentro de cada territorio, poder reavivar el empleo y que al final sean las propias comarcas, la gente que vive en cada una de las comarcas, las que se beneficie tanto del plan de conciliación, favoreciendo, ¿no?, y garantizando ese derecho a ser cuidadas, pero por otro lado también ofreciendo calidad en el empleo relacionado con los cuidados. Y por último, en esta segunda fase del plan, tenemos el convenio con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, que entre sus objetivos está la creación del mapa regional de cuidados. Esto es un mapa en el que vamos a poder nos encontraremos todos los servicios que existen en la comunidad autónoma relacionados con la conciliación, la corresponsabilidad, y así lo hemos llamado mapa regional de cuidados, cuyo objetivo es al final ir sumando al mapa regional de cada una de las comunidades autónomas para al final poder tener ese mapa estatal de los cuidados. Además, en este convenio harán la identificación del servicio en municipios y las comarcas podrán recibir asesoramiento y el seguimiento de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Con esto estaría la segunda fase del plan corresponsables. Como decimos, es un plan que está vivo, que está creciendo, que va aumentando conforme pasa el tiempo, que esperamos llegar este año a las 33 comarcas y seguir generando estos espacios de cuidados que son tan necesarios y que aplicar esa perspectiva de género a la conciliación para hacerla corresponsable entre mujeres y hombres y también entre las diferentes administraciones. Por nuestra parte, nada más, quedamos. Ha comentado que el presupuesto de este 2021 han sido más de 10 millones de euros. Para 2022, ¿se sabe si se va a ampliar esta financiación, no? Para el 2022, recién aprobada la conferencia sectorial el jueves de la semana pasada, se estableció los criterios de distribución de los fondos del plan corresponsables y a Aragón le vienen a corresponder 10,5 millones. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.